Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito Innovative Conecta, en donde hablamos de temas de economía circular, educación ambiental, temas de todos los residuos y de reciclaje. El día de hoy estamos muy felices de recibir a Cristina Figueroa, que es fundadora de Contigo y Econvida. Bienvenida, Cris. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Cris? Platícanos acerca de ti, de cómo fundaste Econvida y Contigo, qué te inspiró. Muchas gracias, Mariana. Bueno, primero agradecerles. Qué bonita oportunidad de poder compartir con ustedes, que tienen una labor muy importante, pues los procesos que yo he desarrollado. Muchas gracias. Bueno, lo primero que surgió en mi vida fue pues la conciencia. Por ahí empezamos, claro. Y yo llegué a esta necesidad a través de un proceso que al principio no fue tan positivo, o sea, fue fallecimiento de una persona muy cercana, y yo quería entender por qué había pasado eso, y me llegó un libro que se llamaba Anticáncer. Y cuando yo estoy leyendo ese libro lo que dice es que todo viene a través de la alimentación, y que desgraciadamente la comida que comemos hoy, te estoy hablando de eso, fue hace 11 años exactamente, que la comida pues tiene muchísimos químicos que nos llevan a enfermarnos, y en este caso, por ejemplo, lo que le pasó a mi amigo, y pues muchos otros procesos. En ese momento, Leonardo, mi hijo, tenía 2 años. Entonces, mi primera motivación fue, a ver, él es chiquito, ¿no? Mi esposo y yo ya estamos hasta el gorro de químicos en el cuerpo, pero él no. Entonces, podemos empezar a hacer los cambios que esto dice. Y yo me iba a mi alacena y constataba todo lo que decía el libro. Era impresionante. Entonces, sacaba cosas y empezaba a buscar lugares. Hace 11 años era un poco complejo, ¿no? Conseguir, en ese momento eran alimentos orgánicos, y entonces iba y buscaba, encontraba unas cositas, otras, leía las instrucciones, veía todo lo que había, y empecé a hacer como ese cambio, pero ese cambio fue muy sistémico sin yo saberlo, porque cuando yo quitaba, por ejemplo, de mi alacena, ya no compraba las frutas y verduras en el supermercado, sino que me iba a un mercadito no, esto lo cultivamos de aquí cerquita, etc. Más local. Más local. Pues me daba cuenta que incluso no compraba con empaque, ¿no? O sea, ahí lo metía en mi bolsa. Entonces de repente yo empezaba a hacer las conexiones de, a ver, primero nos estamos alimentando de una forma más sana, y luego como que estoy generando menos residuos, ¿no? O iba y conseguía, no sé, algo a granel. Te digo, hace 11 años no había estas tiendas y todo. Entonces, todo era muy poco, pero sí empecé a ver esos cambios. Y también empecé a conectar, por ejemplo, con cuidar el agua, ¿no? Que cuando nos bañamos, que el vasito, empecé a conectar con la luz, oye, apaguemos la luz. Entonces empezaban a hacer, o sea, como muchas conexiones sistémicas que venían de la alimentación. Y entonces, por el trabajo de mi esposo, es que nosotros hemos vivido en varios países, y en uno de estos países, que fue el Perú, después de ya haber llevado como 6 años de vivir así, llegué al Perú. Y entonces yo llego y digo, ¿dónde puedo poner aquí mis residuos orgánicos? Y me dijeron, pues donde tú quieras, porque aquí no separamos. Y yo, ¿qué? No. Y entonces alguien me dijo, pero puedes compostar. Y yo, ¿qué es eso? Y entonces ahí aprendo a compostar. O sea, pasión y amor profundo de mi vida. Hoy día amo el proceso y nunca voy a dejar de hacerlo. Y entonces todavía más, esto más explota, porque entonces ya me conecto con los residuos orgánicos. Empiezo a transformarlos, empiezo a aprender, y de la nada un día, era justo antes de pandemia, me mudo, nos vamos a vivir a un lugar, y ahí en ese lugar mis amigas me decían, oye, Cris, ¿puedo pasar a tu casa a ver eso que haces de la composta? Oye, ¿cómo tú separas? Y me empezaron a preguntar, y yo dije, a ver, ¿cómo que yo puedo enseñar esto? Me dijeron, enséñanos. Y entonces, mi formación, yo soy ingeniera industrial de formación. Entonces, sí, de alguna forma,
siempre como que Los estructuro procesos. mucho. Exacto. Entonces hice como todo, dije, bueno, ¿cómo empieza esto? Y ahí es que desarrollo los 5 pilares. Para poder enseñarlo, dije, bueno, a ver, yo no me voy a sentar a decirte, vente Mariana, te voy a contar. Yo necesito una estructura. Y entonces ahí empiezo a ver, ¿cómo empiezo esto? ¿Cómo es? Entonces, de ahí salen los 5 pilares, que te voy a contar cómo es. ¿Cómo son los 5 pilares? Por favor. O sea, cuando yo lo visualicé, dije, a ver, mi hogar es un sistema. Ahí sí ya entendí el pensamiento sistémico. Mi hogar es un sistema. Como buen sistema, tiene entradas, tiene todos los recursos que usamos en el hogar y tiene salidas. Ok, ¿qué pasa? Para las entradas, pues tenemos que desarrollar un consumo consciente y responsable, que yo ya había todos esos años trabajado en eso, cuando leía las etiquetas, cuando buscaba estos lugares que me ofrecieran productos más cercanos, que no tuvieran químicos, etc. Entonces, primer pilar, consumo consciente y responsable. Ya estamos dentro del sistema hogar, entonces, ¿qué pasa? Pues aquí lo básico, ¿qué usamos en nuestro hogar? Pues usamos alimentos, usamos agua y usamos energía. Son como los 3 recursos más básicos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues consumo consciente de los recursos. Y entonces ahí es que empecé a desarrollar todas estas acciones para cuidar estos 3, aprovecharlos y utilizarlos de una forma muy consciente. Y luego, bueno, idealmente estaría súper que no generáramos residuos, pero siempre generamos residuos, eso es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Tercer pilar, manejo eficiente de los residuos. ¿Qué pasa ahí? Pues todavía hay una parte que incentiva muchísimo a no producir residuos, pero una vez que los producimos, ¿qué hacemos? Pues aprendemos a separarlos, primero que todo, y luego ya el proceso de compostaje, que es el más importante, proceso de reciclaje, suprarreciclaje, punto limpio, etc. Entonces ya fui encontrando todas esas opciones y todo eso entra en el tercer pilar. Pero, por ejemplo, a mí me conectó mis amigas que querían saber más de esto. Entonces dije, a ver, este sistema está dentro de otro sistema que se llama comunidad. Y entonces ese es el cuarto pilar, ¿no? Hábitos ecológicos en mi comunidad. Yo, como persona consciente de ser una parte de la comunidad, voy a desarrollar acciones que nos beneficien a todos como comunidad, ¿no? Y finalmente tenemos estos 2 sistemas que están dentro del sistema mayor, que es nuestro hermoso planeta. Exacto. Entonces, el último pilar, el quinto, es fomentar el contacto con la naturaleza, ¿no? Entender que somos naturaleza, que vivimos en la naturaleza, que todo está conectado a través de la naturaleza y cómo nosotros alimentamos esa conexión de forma cotidiana y forma sencilla, natural, porque pues somos naturaleza. Entonces ya dije, bueno, creo que esto ya como que cubre todo y es un ciclo. Es un ciclo el cual no tiene inicio, no tiene final y todo el tiempo están interactuando esos 5 pilares. Wow. Y así empieza contigo. Me encantó. Sí, me sorprende mucho cómo de una situación planteaste todo un sistema que al final pues todos los puntos se conectaron, ¿no? Yo entiendo los 5 pilares, quisiera como entender más el quinto, ya es como tú lo transmitiste con la sociedad, ¿no? ¿Es donde empiezas con las redes sociales o ya desde antes practicabas esto de la educación ambiental? No, ahí empiezo. O sea, una vez que ya tuve todos los 5 pilares que ya desarrollé contigo, entonces ya dije, bueno, ya lo puedo enseñar. Y bueno, aquí hay una anécdota muy, muy hermosa que me gusta contarla. Sí, te la quiero contar. Dínosla, pues. Ya que tuve pues esta estructura que a mí me hacía como todo el sentido, dije, pues la tengo que probar, ¿no? Porque pues a mí me hace todo el sentido, pero yo no sé a la gente que está afuera. Sí. Entonces, 3 grupos de mis amigos. Hice una familia que nada conectada con tema de sostenibilidad, otra que más o menos y una que más conectada. Bueno, pues por azares del destino con las 3 me fue fatal. Por alguna cosa u otra. La verdad es que me fue muy mal en los focus group. Y entonces yo estaba toda decepcionada. Eso era noviembre 2020. Y yo súper decepcionada. Dije, no, pues a ver, pues estuvo buena la idea, no funcionó. Pues ya está, ¿no? Entonces yo vivía en el Perú y yo ya tenía un vínculo muy grande con Lima Compost, que fue la empresa que me enseñó a compostar.
y pues como teníamos intereses muy similares, exacto, yo ya tenía una relación de amistad con los fundadores. Y entonces me habla Raúl, que es fundador de Lima Compost, y le cuento, no, pues a ver, iba a sacar esto, pero pues no lo voy a hacer. Y me dice, a ver, mándamelo, Cris. Y se lo manda. Me dice, ¿qué te pasa? Está buenísimo, sácalo, yo te apoyo. Y le dije, Raúl, pero me fue fatal, ¿como para qué? Cris, sácalo, yo te apoyo. Y entonces eso fue en noviembre, y en enero 2021 saco de Contigo, y bueno, obviamente siempre recibí, y hasta el día de hoy Raúl y yo somos grandes amigos, todo el apoyo, y pues literal lo cuento porque si no hubiera sido por Raúl, yo no hubiera desarrollado Contigo. O sea, yo me hubiera quedado con las pruebas de los focus group fallidas, y pues digo, obviamente ha sido un camino de tocar muchas puertas, de conectar con muchas personas, de recibir negativas también, pero bueno, siempre he ido encontrando cómo. Y una de las, como de los aprendizajes más grandes que he tenido aquí es que siempre hay formas de hacerlo mejor, ¿no? O sea, porque pareciera que si ya tienes esto, ya está. Y no, lo que en el camino aprendí es justo esto, que este es un camino, no es un destino, no vamos a llegar a ninguna parte, sino que vamos a ir aprendiendo siempre cómo hacer mejor, cómo poder conectar más, cómo poder respetar más, cómo poder ser más consciente, porque siempre tenemos estos encuentros, ¿no? Por ejemplo, ahorita con ustedes, ¿qué hacen ustedes? Ok, puedo conectar aquí, puedo conectar allá, y se empieza a conectar todo, y entonces siempre va evolucionando. Sí, a mí me gusta mucho que lo padre de este camino, con todos los invitados que hemos tenido que les encantan estos temas, es que conectas con otras personas que tienen el mismo sentido de conciencia, que un camino los va llevando a otros y vas beneficiando también a la comunidad, como lo comentaste. Y la mayoría también empiezan desde lo particular hasta apoyar a otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, tuvimos aquí a Dani Eco, que ella también empezó a ver en su escuela cómo los contenedores de residuos se súper llenaban. Ella empezó a ver qué podía hacer justo en esta comunidad que ella tenía. Y pues aquí me gustaría preguntarte cómo lo tomó primero tu familia. Leonardo, ¿cómo le explicaste este tema? Porque también esta habilidad que tienes de hacerlo también... como lo hemos visto en educación ambiental, a veces somos muy técnicos, pero esto de aterrizar de manera sencilla y explicar cómo tú puedes beneficiar al planeta con estos cambios, o sea, cómo lo tomó tu niño, por ejemplo, cómo podemos empezar con las infancias en estos temas. Belleza, qué bonita pregunta. Este también fue otro proceso, porque cuando llega toda esta conciencia, por lo menos en mi proceso personal, pero también lo he observado en más gente, es así como, ¡oh! La luz. Ilumíname. Exacto, la luz y la razón. Entonces creemos que lo sabemos todo y que necesitamos, ¿sabes?, convertir a todo el mundo. Entonces ahí hay algo, viví un proceso de aprendizaje muy importante, porque entonces yo ya con mucha claridad, yo le decía a mi esposo y a mi hijo, no, pero es que miren, así y así y así, y es que esto tiene que ser así. Y un poco ir respetando sus procesos y sus tiempos. Entonces, cuando yo veía que la cosa no funcionaba, con mi hijo la verdad es que no fue así. O sea, pues al final era un niño chiquito, entonces él más bien ha ido creciendo conforme ha crecido esto. Para él han sido procesos como muy orgánicos en general. Ya ahorita en la entrada a la adolescencia un poquito la cosa cambia, ¿no? Ahí hay que generar otras estrategias, pero con él no tanto. Pero con mi esposo sí, pues, o sea, toda la vida, de qué me hablas, porque ahora tengo que hacer esto, y por qué tengo que separar mis residuos, y por qué tengo que echar esto de la composta, porque estás haciendo eso de la composta, le va a salir ahí animal, ¿no? Todo lo que todo el mundo dice. Sí. Y entonces eran como choques. Fue pasando el tiempo y yo me fui dando cuenta, también enseñándolo, que son procesos individuales y que hay que respetarlos y que hay que entender que cada persona tiene su camino y que para que esto sea sostenible en el tiempo y por las acciones, cada quien necesita encontrar cómo conectar, ¿no? Lo que, por ejemplo, lo que hago en los cursos es, esta es toda una gama de posibilidades. Pilar 1, 2, 3, 4, 5 acciones, muchas adentro de cada pilar. Tú decides de dónde empiezas, pero que sí haga sentido para ti, para que realmente se forme un hábito y que realmente se mantenga. Porque si no,
son muy buenas intenciones que a los 2, 3 meses ya no haces nada. Exacto. Y no se trata de eso. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, entonces solté a mi familia y poco a poco cada quien ha encontrado su forma y su camino, ¿no? Igual no es tan romántico, ¿no? De repente, pues sí, hay cosas que, hoy por favor, esto sí lo tenemos que hacer así, pero hay muchas otras cosas que cada quien y a su ritmo. No toman unas cosas, sí toman otras, pero se va implementando, se va como interiorizando, esa es la palabra, interiorizando las acciones y la forma de vivir. ¿Qué pasa? Yo lo hago en mi casa, pero cuando nos vamos de vacaciones, pues también vemos cómo podemos adaptar lo más posible, porque así vivimos. No somos otras personas de vacaciones y no somos unas personas en la casa. Y eso es como realmente cuando ya podemos decir que hemos logrado como personas desarrollar pues una cultura, una forma de vivir, que eso es lo que se trata. Exacto, sí. O también me imagino que, por ejemplo, para los adultos, pues ya tienes hábitos y cuesta un poco, pero pues hay, intentamos cambiar. Pero para tu niño yo me imagino que ya hasta después es sentido común, ¿no? O sea, a lo mejor él ya después su pensamiento va a ser como no estás separando estos residuos, ¿no? O cómo es que no estás consciente de lo que te estás alimentando y las consecuencias de todos estos productos muy procesados que también ya tenemos normalizados muchos de nosotros. También me gusta esta parte que dices que dentro de los pilares hay acciones. Y esta parte la quiero conectar a que has vivido en diferentes países, bueno, tú y tu familia. Yo había leído por ahí, en Japón, por ejemplo, les cobran si exceden un peso para los orgánicos, ¿no? Y eso los ayuda también a las familias a que no generen tanto o solo consuman lo que van a... Claro. O sea, que compren lo que van a consumir realmente. Y esto les funciona a ellos, pero pues para cada país es un contexto diferente. Claro. ¿Qué has aprendido también de esto? Las acciones de Contigo y Econvida son los talleres. ¿Nos podrías platicar un poquito más de esto? Yo creo que eso, justo lo que dices, es lo que ha enriquecido muchísimo la visión de Contigo y de Convida, porque la llegada a cada país era una adaptación, ¿no? O sea, como te digo, yo llego al Perú, aquí nos separan. ¿Cuál fue la adaptación? Conocer el compostaje. Y fue maravilloso, ¿no? Luego, antes vivimos en Colombia y ahí empezó como el primer proceso. Después del Perú nos fuimos a Panamá y ahí también, o sea, bueno, aquí, ¿qué pasa con estos residuos? Ahí en Panamá todavía di un pasito más, pues porque te digo que esto es una evolución hermosa. Y en Panamá instalé mi propio baño seco y lo composté yo solita. Entonces, ese fue un proceso y también... pues, ¿qué pasa con la comunidad? Esta señora aquí tiene un baño seco, ¿no? ¿De qué me hablas, no? Entonces eso fue otro pasito. Entonces, yo creo que poder conectar como esta visión con la cultura de cada lugar ha sido como lo que le ha dado muchísimo valor a lo que está formando los pilares de Contigo. Y aquí quiero conectar con Convida. Tú me preguntaste de Convida. O sea, cuando estamos en el segundo pilar, que es conciencia en el uso de los recursos, ahí está alimentos, ¿ok? Y entonces, justo en Panamá, lo que pasó, otra anécdota muy hermosa que quiero contarte es, mi hijo ya pues estaba en el colegio y ya con esta forma de vivir, llegaba en los primeros días y me decía, iba en un colegio de esos como que les dan toda la comida, ¿no? Van al comedor y pasan su charolita y les sirven, ¿sabes? La fruta, más la sopita, más el guisadito y el postre, ¿no? Y entonces llegaba y me decía, oye, mami, ¿qué crees que los niños tiran la comida? Y yo, ay, mi amor, yo creo que te estás equivocando, ¿no? Y ya. Oye, mami, ¿sabes qué? También tiran la sopa. Y yo, ¿pero por qué? Sí, mami, yo me asomé y tiran la sopa. Ok. Tercera vez, oye, mami, ¿qué crees? También tiran el agua. Me asomé y había muchísima agua, mami, en el balde del agua. Entonces ya ahí, como que al principio, no, o sea, no lo había como tomado tan en serio porque, te digo, vives en un hogar como que de repente nos abstraemos de una realidad, ¿no? Y entonces dije, bueno, hablé al colegio, ¿será que yo puedo ir a hacer una observación a su comedor? Sí. Entonces ya fui y hice una observación y pues, o sea, fue una locura.
Fue una locura lo que yo veía de, o sea, platos completos a la basura, y ahí empecé a trabajar en otro programa. Entonces ahí desarrollé Convida, que es el programa de reducción del desperdicio de alimentos. Okay. Y entonces lo que ahí entendí es, ¿cuál es este ciclo? ¿Cómo está funcionando? Ahí viene otro ciclo. Entonces lo que yo vi es que este ciclo está alimentado por las y los actores que participan en un sistema alimenticio. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a posicionarnos en el colegio de mi hijo. Yo veía que las y los estudiantes pues entraban al comedor. Entonces, los primeros actores son los comensales, que en este caso eran las y los estudiantes. Después, yo observé lo que pasaba con la gente que les servía la comida. O sea, eran como unos robots. Los niños, unos robots pasando su charolita, y las personas que les servían, otros robots sirviendo comida. No había una comunicación, no había una retroalimentación, no sabía, la gente del comedor no sabía qué les gustaba, qué no, qué tiraban, qué no. Y entonces dije, ok, aquí hay otros actores importantes, que son la gente del comedor. Y finalmente entendí otra parte importante del ciclo, que es toda la comunidad. ¿Cómo se conecta con los procesos de creación de sus alimentos? Entonces hice otro ciclo, el ciclo de Convida, que tiene esos tres actores como principales elementos del ciclo, y las acciones. ¿Qué pasa? Con los comensales lo que entendí era que se necesitaba muchísimo desarrollo de conciencia personal, que las y los estudiantes pudieran decir, oye, quiero eso, no quiero eso, quiero poquito de esto. No nada más soy un robot y me van a servir a mí igual que a mi vecina. O sea, no, yo la misma puedo. Porción y exacto. ¿Y qué pasa? No sé en Panamá, porque yo no crecí en Panamá, pero sí en México, normalmente nos empezamos a alimentar con base en lo que a nuestra mamá se le antoja, cuando se le antoja y cómo se le antoja. Es muy difícil que mi mamá, cuando yo tenía 2 años, me hubiera dicho, ¿está bien esa porción? ¿No? ¿Quieres más? Hoy sí quieres todos los vegetales o no tantos, ¿no? O hasta que te lo acabes. Es lo que yo te sirva y te lo acabas, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Una desconexión. O sea, yo aprendí a comer lo que a mi mamá le parecía bien, cuando le parecía bien y cómo le parecía bien. Entonces, desarrollar esa conciencia con las y los estudiantes es muy importante. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas hoy? Claro, todo basado en una alimentación balanceada, ¿no? No me va a decir, solo quiero papas. No, mi amor, pero pues que te hace falta más vegetales, te hace falta tal vez un poco de carbohidrato, etc., ¿no? Entonces, esa conciencia. Pero también la conciencia al exterior, ¿no? Que tiene que ver mucho con el conocimiento de dónde vienen los alimentos, quién los produce, cómo los produces, qué recursos se utilizan, qué personas están involucradas, qué impacto hay en la producción y qué impacto hay en el desperdicio. Entonces, todo eso, los comensales. Con las personas del equipo del comedor es, oye, ¿tú sabes qué les gusta? Yo te voy a decir. Hice una observación de 12 semanas y mira, odian el pescado, odian el pollo, ¿no? Les gusta esto, les encanta cuando les haces esto, Entonces, cocínales lo que sí les gusta. Sí. Claro, de una forma balanceada. Pregúntales, ¿quieres así? ¿Esta porción está bien? ¿Te sirvo menos? ¿Esto no lo quieres? Etcétera. Entonces, eso trabajamos con el equipo del comedor, y finalmente con toda la comunidad lo que hace el programa de Convida es implementar un compostario, porque también necesitamos hacernos conscientes de los residuos que estamos generando, pero transformar esos residuos en composta, porque implementamos una huerta. Entonces, como parte de los procesos educativos de la institución, ya pueden ir a una huerta en donde van a ir viendo cómo crece un jitomate, cuánta agua necesita, cuánto tiempo tarda, qué pasa si hay una plaga, y lo puedo cosechar. ¿Y qué pasa? Pues luego ya lo meto dentro vuelve al sistema, ¿no? En el comedor, y me lo como. Y entonces ya no va a ser, después de que un niño fue a la huerta una vez a la semana o 2 veces a la semana, vio todo lo que tardó en crecer un jitomate, los procesos de valor y de conciencia de los alimentos son distintos. Ya no es así, no quiero ese jitomate, es así de... Hay un esfuerzo detrás. Exacto, ya hay mucha conciencia y conocimiento. Eso es lo que hace Convida, conectar con el valor y el aprovechamiento de los alimentos, pero de una forma igual sistémica. Sí, es muy importante cómo conectaste esto de
ingeniería industrial. Como me gusta esa carrera porque justo observa como todos los procesos, ya con la conciencia y el apoyo a la comunidad se complementaron perfectamente, ¿no? Tanto con Econvida y con Econtigo. Aquí también me gusta mucho que digas esto de tienen que ver los comensales, quién hace la comida, a lo mejor hasta los papás que están interesados en que consumen sus hijos, quién hace las compras, en dónde vienen esos suministros. Entonces, eso es muy importante también para nosotros, por ejemplo, aquí en Innovative, también lo que vemos en la economía circular, ¿no? Para pasar de la economía lineal a esta, pues a lo mejor es hasta el productor que no haga las cosas sin pensar también a dónde van a parar los residuos, ¿no? Y entonces viene todo esto del ecodiseño para que también reduzcan los residuos que generan, pero pues también, como lo decías al inicio, a veces no se pueden eliminar todos los residuos que se generan y pues aquí ayudamos a darle una segunda vida a esos residuos. O así como está el compostaje, que también me encanta el proceso, pues tenemos nosotros también alimento para ganado, ¿no? El orgánico que generan lo llevamos también a granjas de cerditos y también el biodigestor que te contaba tras cámaras, que es esta parte donde se procesa el orgánico en una máquina de tecnología canadiense en donde se va revolviendo con enzimas digestivas y esto se puede ir directo a planta de tratamiento o a jardinería. Entonces me encanta que busquemos en distintos actores cómo hay una solución. Por ejemplo, en esto de la composta, para que la audiencia se anime, ¿nos podrías explicar como cuáles son los mitos o cómo de forma muy sencilla, cómo explicarías y nos animarías a todos a hacer composta? Claro. Me encanta. A ver, creo que una de las principales motivaciones para empezar a hacer composta es entender, cuando nosotros separamos, vemos el volumen de residuos orgánicos que podemos generar, ¿ok? Y bueno, aquí me encanta cómo hacer este paréntesis de que pues ojalá en el camino esos residuos sí sean solo residuos, no desperdicio de alimentos, ¿no? Porque el desperdicio de alimentos es un problema muy grande que tenemos como sociedad. Estamos desperdiciando más o menos el 35% de todo lo que producimos. Eso implica un derroche de todo, de gente, de tiempo, de recursos. Y si entendemos que en México más o menos el 25% de la población tiene inseguridad alimentaria, me parece inhumano totalmente. Sí. Entonces, por eso trabajo mucho con el desperdicio de alimentos. Entonces, bueno, asumiendo que tenemos un trabajo cada vez más consciente y ya tenemos esos residuos que estamos hablando de cáscaras, de semillas, residuos de nuestros alimentos que ya tratamos de aprovechar al máximo. Entonces tenemos esos residuos. Esa cantidad es grandísima. Una de las motivaciones es, si yo la separo, voy a lograr que todo lo otro, ¿no? Todo el plástico, el cartón, el vidrio, se pueda, como tú dices, darle una segunda vida. Entonces ya tenemos una primera gran motivación. Segundo, si yo lo logro transformar directamente en composta o con algún servicio, o sea, el proceso no importa. Si tú decides hacerlo tú o contratar un servicio, eso no importa. El tema es hacerlos responsables. Exacto. Darle a esta oportunidad de transformarse en composta, pues ya es otra oportunidad. ¿Por qué? Porque voy a tener composta. ¿Y qué pasa? O sea, es vitamina la más preciada para nuestro jardín, para nuestra huertita, para nuestro camellón. O sea, cuando nosotros vemos lo que pasa con nuestras plantitas, nuestros árboles y todo, sin composta y con composta, es la tercera motivación. Realmente se avivan muchísimo. Es un nutriente muy poderoso. Entonces, yo creo que esos tres son grandes motivos. Y tengo muchos otros, porque, a ver, el proceso a mí me parece maravilloso. Es un proceso que nos permite, primero, darnos cuenta. Imagínense, ya tenemos nuestros residuos y llegamos y ya, media manzana. Entonces, ahí ya dijimos, ay, como que sí me la pude haber comido completa, tal vez lo hubiera metido al refrigerador o tal vez me hubiera hecho un licuado. Ya hay procesos ahí de reflexión importantes. Luego, lo que puedo también es, ya una vez haciendo el proceso, a mí me pasa
que es como un proceso muy meditativo. O sea, el hecho de tener el residuo y poner el material seco y revolver y tener ese olor es maravilloso. Uh-huh. Y ver cómo con el paso de los días eso se va oscureciendo y eso se va empezando a oler a petricor, ¿no? A tierra mojada. Y cómo se va deshaciendo. Uh-huh. O sea, yo siempre digo que nunca, llevo muchos años haciendo composta y nunca he dejado de maravillarme cuando llego y abro el baldo y digo, esto es magia, esto es magia, esto estaba completo y ya casi es tierra. Entonces, eso es otra gran motivación de poder transformarlo. Y cosechar es espectacular, ¿no? Cuando cuelas todo y ya empiezas a tener, los frutos ya. A tener tu composta. Y una cosa así, ya como para cerrar así broche de oro maravilloso, hacemos algo que desde hace mucho tiempo hacemos en casa y es algo que le denominamos huerta sorpresa. Nosotros tenemos huerta en casa. Siempre nos ha encantado cultivar lo que sea, lo que quepa, lo que se pueda, siempre. Pero siempre dejamos un espacio, una maceta, un pedacito de la mesa de cultivo, lo que sea, donde solo ponemos composta. Entonces ponemos la tierra, encima echamos composta y le echamos agua. Y lo dejamos. Y entonces, como la composta está hecha de todo lo que comemos, y hay semillas y todo... Por eso es sorpresa. Por eso es sorpresa, porque empiezan a crecer plantitas que no sabemos qué es. Y entonces, ¿qué pasa? Yo que tengo un hijo y que ha crecido conmigo en estos procesos, desde chiquita empezamos a ver, ¿tú quién eres? Ok, no sabemos. Pero entonces ya cuando empieza a tomar forma, ok, eso era un jitomate bebé, o ese era un pepino, o esa era, por ejemplo, en Panamá, que se da una papayita. Ok, ya te voy conociendo desde chiquito. Ajá, entonces, está muy empapado en el tema él. Es muy hermoso poder ver eso y no saber qué va a crecer, pero constatar que la composta es pura vida. Tú pones composta, le echas agua y eso crece. Entonces, yo creo que son muchísimas motivaciones. Aparte de que, obviamente, cuando nosotros tenemos los residuos todos mezclados que se van a un relleno sanitario, la contaminación ambiental es grandísima. Nada se puede aprovechar, se genera fauna nociva. Yo creo que hay muchas motivaciones para poder compostar y muchas facilidades. A ver, si tenemos el tiempo, podemos hacerlo nosotros, pero si no, hay servicios maravillosos que nos ayudan a resolver eso. Sí, ya en espacios pequeños veo que también se puede hacer la composta. Nos pareces una inspiración, Cris. Ay, tan linda, María. O sea, creo que es lo que se ve que estás enamorada del proceso y yo creo que eso es lo que hace conectar a las personas, ¿no? Ya que nos interesen estos temas. Me encanta. Pero déjame que no te contesté algo. Me estaba acordando que no te... Los mitos. Sí. Perdón, respuesta a la mitad. Ahí va completa. A ver, justo es que me acordé por lo que dijiste. La gente dice, no, pero es que yo vivo en un departamento muy chiquito. A ver, bueno, aquí va el comercial. O sea, yo tengo las composteras de barro que son de 30 centímetros de alto por 30 centímetros de diámetro. Pequeñas. Y ahí puedes hacer toda tu composta. Toda la composta y lo que generas, o sea, así de, bueno, yo no tengo tantas plantas, no te preocupes, realmente es un problema feliz tener composta y no saber qué hacer con ella. Puedes salir a la jardinera, puedes ponerla abajo en el área verde de donde vivas, o sea, es un regalo, eso es un regalo. Otra, no, pues se generan animales, ¿no? Eso atrae animales. A ver, una composta bien hecha mantiene la humedad adecuada y eso no le interesa a nadie, de verdad. Yo vivía en Panamá, donde yo la tenía en la entrada de mi cuarto de lavado y ahí entraban unas cucarachas de este tamaño, de este. Y ellas pasaban al lado del de composta, así de, ¿qué es eso? No me importa. Voy a ir a la cocina a ver si hay algo más interesante por acá. Sí. Nada. Si tiene la humedad adecuada, si la sabemos hacer bien, que nada más es cuestión de aprender. No es difícil, nada más es aprender. Una vez que ya aprendimos, ya podemos saber siempre si tiene la humedad adecuada, no genera ningunos otros alimentos. La composta de casa, ¿ok? Otros mitos, bueno, el tiempo. Sí, si la quieres hacer en casa, sí te va a requerir a lo mejor unos 20, 30 minutos a la semana. Bueno, si no te lo puedes dar, pues no hay pretexto, ¿no? Hay servicios que los puedes entregar. ¿Qué otro mito tengo? Creo que son los más importantes. Sí,
por que los que huela siempre... mal o algo así. Ah, ¿no? el olor, el olor. Ujú. No, es maravilloso. Sí. Siempre que sepas hacerla bien, siempre que la hagas bien, no va a haber mal olor. Al contrario. O sea, al contrario. Y yo tengo esta otra anécdota muy hermosa. Cuando voy a dar taller de compostaje en los colegios, siempre me pasa, no lo puedo grabar porque siempre por la privacidad de los niños no grabo ahí nada, pero este comentario lo he recibido muchísimas veces. Les llevo, o sea, lo hacemos como en platitos chiquitos, ya hacen el proceso, pero siempre les llevo mi compostera, así la de barro grande. Les digo, bueno, esta es una compostera real, esto está pasando ahorita, este es un proceso vivo. Y se las destapo y ahí meten la cabezota y siempre dicen, pero en realidad, siempre hay alguien que diga, no todos, ¿no? Pero sí, en realidad huele muy bien. En realidad huele muy bien. Sí. En realidad así es. ¿Qué pasa? Nada más hay que saber hacer. Es como cualquier cosa. Si tú haces un proceso mal, pues los resultados van a estar mal. Si tú haces un proceso bien, va a estar perfecto. Entonces no huele mal, huele delicioso. Muy interesante. Qué bueno que nos desmientes estos mitos acerca de la composta. Y también, bueno, yo creo que toda la conversación estuvo llena de aprendizaje, de consejos, pero si te gustaría dar un último consejo a la audiencia de tu experiencia, de todos estos viajes, de las organizaciones Contigo y Econvida. Nos encantaría también que le dediques unas palabras a la audiencia. ¿Cómo estás en redes sociales? Y pues muy felices nosotros de tenerte aquí, Cris. Esperemos que no sea la última vez que vengas por acá. Gracias, Mariana. No, yo feliz. Cuando me inviten estaré aquí, de verdad. Pues bueno, creo que quiero compartirles pues algunas cosas, pero quiero empezar por entender que nuestras acciones personales son muy importantes y suman, porque somos parte de una comunidad. Entonces, si como personas individuales decidimos cultivar hábitos conscientes y responsables de nuestro cuidado y del cuidado del planeta, pues van a sumar, vamos a tener un impacto en nuestro círculo cercano y eso se empieza a crecer. Entonces, nunca nos dejemos desanimar por, no sé, mitos. Son mitos que nos dicen, no, es que yo qué, pues soy una persona, yo no voy a cambiar el planeta. Pero si todos pensamos así, entonces nadie va a hacer nada. Y al contrario, ¿no? Exacto, si todos pensamos, oye, lo que yo haga va a sumar con lo que hace mi amiga, mi mamá, todo eso suma. Entonces nunca nos desanimemos por eso. Luego, otra cosa muy importante. En lo que decidamos empezar, que haga sentido con nuestro estilo de vida, ¿ok? Cada quien tiene un estilo de vida. Yo no puedo empezar por algo que implique un cambio radical en mi estilo de vida porque no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, sí, por una acción que vaya haciendo sentido y hay una evolución. Como les digo, este no es un destino, no vamos a llegar a ningún lado, es un camino en el cual aprendemos todos los días y se van abriendo las puertas para seguir avanzando. No es como que ya, hoy día, si no aplico los 5 pilares, no sirvo para nada. No, es un proceso. Entonces entendamos ese proceso y hagámonoslo a nosotras y a nosotros mismos fácil para que sí se mantenga y vaya evolucionando. Luego, otra casita. Sí. Yo creo que en la medida en que podamos conectar con las y los niños que nos rodean, vamos a tener un impacto más exponencial. ¿Ok? Porque son seres que están abiertos a... están en un proceso de transformación continua, ¿no? Nosotros como adultos y adultas de repente pensamos que no deberíamos empezar. Eso es un mito que deberíamos de romper, pero bueno, las y los niños lo tienen un poquito más suavecito eso y más abiertos. Entonces, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestros primos, cualquier persona, cualquier niño o niña que nos rodee, de verdad que va a ser un proceso muy orgánico, muy natural. ¿Y saben qué? Nos enseñan cantidad. O sea, cantidad, porque ven la vida de otra forma. Entonces, yo puedo empezar a enseñarles la composta y me dicen unas cosas que yo decía, oye, qué bien, no lo había visto así, pero gracias. O sea, aprendemos muchísimo de los niños, de ellas y de ellos. Y creo que nada más, finalmente, mi proceso empezó por la alimentación. Y la vida me ha llevado a
conectar todo el tiempo a través de la alimentación y ahorita ya desarrollar Con Vida, que es un proceso específico de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos alimentamos todos los días, ¿no? 3 veces al día, 2, las que podamos. Entonces, creo que ahí hay una clave muy importante. Si empezamos a darle oportunidad a ver los alimentos desde el valor, desde preocuparnos o tal vez curiosear un poquito, como desde dónde vienen, quién los hizo, cuánto tardó, nos ayuda a conectar. O sea, ya estoy enfrente de mi plato, ya está, voy a comer, voy a devorar. ¿De dónde vino? Exacto, ¿no? Y me da unos minutos como para tener esta conexión. Yo sí creo, Mariana, yo sí creo que la alimentación es un ritual. Sí. Y tenemos que regresar a conectarnos con ese ritual en tiempo, en presencia, masticar despacio, valorar. ¿Saben qué? Otra cosa importantísima, este mito de hasta que te lo acabes. No, ya me llené. Y si yo me lo como, solo lo voy a desperdiciar porque mi organismo ya no lo va a aprovechar. Entonces lo pongo en mi topercito, ¿no? Y en otro momento le voy a dar su espacio y su tiempo. Eso también es importante. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy reconociendo, estoy valorando lo que sí puedo, lo que sí quiero, lo que sí necesito y valorando esta comida. Entonces, esta conexión con los alimentos, yo les invito muchísimo a empezar a desarrollarla de una forma consciente, de una forma más presente y va a tener un ciclo muy positivo en toda nuestra parte de salud física, mental y emocional. Entonces yo creo que son 4, me pasé, pero... No, está súper bien, Cris. Pero son buenos. Todos son muy fundamentales. Siento que sí, hay que nutrir el cuerpo y ser conscientes desde dónde vienen esos alimentos y que realmente pues tú los vas a aprovechar de la mejor manera. Me encanta la forma en que amas el tema. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros y aquí siempre va a estar abierto este espacio para que puedas venir a platicar. Muchas gracias, Mariana. Y por último mensajito. Sí, claro, Cris. La visión con la cual yo he construido todo esto es empezar a cultivar mi bienestar. Es muy importante saber que si yo no estoy bien, va a ser muy difícil que salga algo bueno para mi comunidad o para el planeta. Sí. Entonces, cultivo mi bienestar, luego cultivo el bienestar de la comunidad y cultivo el bienestar del planeta. De esta forma, ya trabajamos como seres integrales en los cuales todo el tiempo nos movemos en función de un bienestar. Me encanta, sí. Sí, hay que estar nosotros bien con nosotros mismos para también beneficiar al planeta y a todos nosotros como comunidad. Muchas gracias, Cris, por estar aquí. Mariana. Les dejamos aquí sus redes, aquí abajito. Dale, sí. Y también las de Innovative. Y sigan a Cris y hagamos todos compostaje. Gracias. Muchas gracias. Bye.